Hola gente, bienvenidos a una nueva aventura. En el capítulo anterior empezamos el camino de ripio que nos lleva a nuestro destino de hoy, Goin. Pero el track nos ingresó en una vieja línea del ferrocarril que parecía abandonada. Y aunque no era del todo verdad, en ese momento aún no lo sabía. Claro que podríamos ir por el otro camino, que es un poco más largo y más fácil, pero bueno, vamos a intentarlo hasta el final. Igual ya queda menos. Bueno, como verán, me acaba de pasar lo mismo que antes. Y el problema es que algunos durmientes se mueven cuando pasas. La rueda trasera golpea y los mueve, no están fijos. Entonces a la vista parece que pasás bien, pero después se mueven y ya no calza. Así que voy a tratar de hacer lo mismo que hice antes, sin caerme de ser posible. Porque si no, no va a salir. A ver. ¡Ya! Oh. Bueno, espero que los demás no se muevan. Si puedo salir de acá. Uf. Bien, papá. Salimos. Pobre de que venga después. No, pero que venga después ya va a ver que está movido y va a poder calcularlo mejor. Yo lo veo bien y paso como nada y me quedo trabado. Hay que tener cuidado. Bueno, llegamos a la parte más complicada del viaje. Uff, lo que es esto, papá. Lo que es esto. Pase que voy a pasar caminando primero para ver bien cómo pasar. Esta parte va a estar complicada. ¿Ven cómo el durmiente está comido por la mitad, lejos del durmiente anterior y a simple vista con los tornillos flojos? Recuérdenlo. Pero me parece que vamos a poder pasar igual. Algunos durmientes se mueven. Pero bueno, creo que está todo bien. Lo más difícil es que estamos a mucha altura. Eso da un poco de miedo. Pero bueno, aventuras, ¿o no? Acá hay muchos durmientes juntos, así que ya es fácil. Bueno, la mayor prueba del camino. Vamos a darle. En ese momento aún no lo sabía, pero hay en Goin un viejo empleado de los ferrocarriles encargado de cuidar estos caminos. Dicha persona tiene una zorrita de unas 5 toneladas a disposición que, con la que, como me contaron luego, es bastante hostil con la gente que transita, y llegó a pasar por arriba bicicletas de la gente que descansaba. Yo nunca lo vi, pero me dijeron que no dudaría en pasarme la moto por encima si me encontraba. En este momento estoy levantando el tren trasero de la moto, pero como la rueda delantera también estaba encajada entre dos durmientes, era imposible que salga, había que levantar las dos ruedas al mismo tiempo. Hay que tener cuidado y evaluar bien
todas las situaciones. Mira esto. Y no sé si tendré que haber venido por acá, pero bueno. Todas las experiencias llevan algo. Hoy me levanté con ganas de aventura y acá está la aventura. Bueno, no aguanto más. La GoPro se me quedó sin batería. Así que hace una hora estoy tratando de sacar la moto de acá y no estoy pudiendo. Estoy agotado. Tiré la moto al piso, le metí troncos abajo, hice todo lo que se me ocurrió. Así que vamos a tener que pedir ayuda. Vamos a intentar con la señal que haya. Bueno, ya pude comunicarme con alguien que me va a venir a auxiliar, así que ahora no queda otra que esperar. Son alrededor de las 2 de la tarde, a la 1 me quedé trabado acá. Así que bueno, lo bueno es que no está lloviendo todavía, más allá de algunas gotitas que caen. Y... ¿cómo es? Y falta para que sea de noche, así que no hay problema, solamente esperar. Es la ansiedad de poder sacar a la Ima de ahí. La ansiedad por sacarla y también por descubrir si había quemado el embrague, ya que en el último intento la rueda trasera no giró más. Además, ¿recuerdan que al comenzar el capítulo anterior tuve que empujar la moto para que prendiera? Ya había apagado y prendido del botón 5 veces y tenía miedo que no volviera a prender. Perdón que el estabilizador del celular es casi nulo. Pero, para mostrar un poquito de dónde estoy. ¿Y dónde está la moto? Ya te voy a sacar. Ya te vamos a sacar. Pobre Ima. Ahí, mi rescatista. ¡Eh! Viviendo tranquilo. Lo desperté de la siesta, pobre. ¡Esa! ¡Qué aventura que te hiciste hoy, eh! ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo tranquilo? El maestro. Acá Pipa me dio una mano enorme. No pude filmarlo, pero yo levanté la rueda delantera, él levantó la rueda trasera y fácilmente, lo que había intentado yo solo por más de 1 hora sin resultado, lo logramos en solo un segundo. Ah, puedes sacar la moto. Ya la sacamos. Ahora sí, hacer el camino que ya falta poquito y llegamos a nuestro destino. ¿Y Pipa cómo fue? ¿De 10? ¿Se pudo? Oh, mierda. Pero para sacarla solo es difícil, ¿no? No, se pone pesada. Es pesada la máquina. Es pesadita. Acá no le calza muy bien el cuatri, pero bueno, vamos yendo. Unas compañeras nos vinieron a saludar. ¡Hey! ¡Hola! Tiene cara de mala esa. La maniobra. Uf, la pendiente. Qué genio. Acá Pipa, mi salvador. Va a ser macho. ¿Y tu nombre cómo era? Aníbal. Aníbal. Pipa y Aníbal. Aníbal Pachano. Bueno, ustedes son vecinos de acá, de Bueno, Goín. es local, yo soy nacido acá en Goincha. Nacido acá. Sí, hace 13 años estoy acá, Extranjero. extranjero. ¿De dónde era? De Rivas. Rivas. Ah, bueno, es un pueblito de acá Sí, acá cerquita. 17 kilómetros. 17 kilómetros. ¿Y a qué se dedican? Y a lo que salga, yo a lo que salga. Y sí. A lo que sale. Y sí. Y principalmente, Y ¿qué ahora, suele salir? y nada, yo estaba laburando en el campo con Hacienda, con animales. Y bueno, laburé mucho tiempo de albañil y electricista y Corajudo. me la rebusco. En el campo acá casi todo sabe hacer todo, ¿viste? No es que... Claro. Que vos decís, no, yo hago esto y nada. Él hace cortapatos, cortaleña, Sí, de todo, anda en los Paco es todo. tractores, de Anda todo. tractores, cortaleña. Pero los pasto. tractores es lo que más... Y sí, sí. el rubro el más más alto. fuerte Y sí, sí. los tractores. que Pero bueno, ni- pero después cuando no hay laburo en los tractores, se hace una changa aparte. Claro, Cortaleña, pasto. Lo que venga. lo que venga. Y consulta, ¿cómo pueden explicar así cómo se vive acá? ¿Qué preocupaciones suelen haber en el día a día? Y la única que nosotros tenemos, que a veces no nos alcanza la plata, pero después otra, Claro. ninguna. Ah, pues no. Si vos venís acá Sí, y lo ¿cómo? apurás y decís quién es el presidente, acá no sabe.
No, si le preguntaba, ¿quién es el presidente? Y lo tiene que pensar. Nosotros no le damos bola a la política, no le damos bola. No. O sea, que no Nosotros piensan ni en interesa- política, Nada le interesa No. nada. ni el dólar es un problema. Y no, No. tampoco. Así no, Es un problema porque cuando va a comprar, pero. no se andan fijando, subió el dólar, bajó. No, porque nosotros lo manejamos con el peso, así que nunca vamos a tener dólar. Sí, no. Y tranquilidad absoluta, Sí, ¿no? tranquilidad. Nada, casi. Tomás. ¿Cuál es el pasatiempo, digamos? Y el quincho pipe con el pula. Con la carta. Y otra cosa. ¿Sabes cómo esperamos que llegue el viernes para ir vamos a ver el quincho? Bueno, muy importante, Pipa tiene un quincho Así donde es. podemos ir a jugar al pool, comer Sí, unas sí, sí. pizzas, un sándwich de Sí, milanesas, y Esa, bueno, estamos de invitados. todo un poco, pero Sí. cuando quiera vamos, Paco. ¿Y abrir viernes? Viernes, sábado y Y- sábado, hermano. Viernes y A sábado. veces los jueves Domingo también. no. A veces los jueves. A Los veces jueves jueves. sí, cuando hacía más calor, ahora viste que estamos en frío, ya no. Está complicado. Pero si no abrimos los jueves, sí. Excepto hoy, Hoy viernes sí, bueno, hoy tenemos un cumpleaños, así que así Vamos que bueno, bien. la factura. temprano y tomar un whisky. Digo, Bueno chicos, no nos molesto más. Nada, pasa. Gracias Paco. por su ayuda y por tu testimonio. Gracias a vos, Paco. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Bueno, gracias a Dios, hoy el día resultó bien. Estuve 1 hora intentando sacar la moto del lugar donde la había metido. Intenté de varias maneras, varias formas, para atrás, para adelante, la tiré al piso prácticamente para intentar meterle palos abajo, hice de todo, pero no había forma. La rueda trasera se había encastrado y la rueda delantera también. Entonces, la anterior vez sí había podido porque solamente la rueda trasera se había encastrado. Entonces yo la levanté y automáticamente la moto podía correr. Pero esta vez yo la levantaba de atrás y la rueda delantera se había encastrada, entonces no podía sacarla. Sí o sí era un trabajo de 2 personas. Gasté embrague, gasté cubierta, pero no hubo forma. Así que bueno, como les comenté, Goin para mí es un pueblito muy especial, porque hace un tiempo decidí invertir acá. Tengo un terrenito y una casa rodante donde estoy filmando esto. Y bueno, todavía no está terminado, falta mucho trabajo, así que algún día tal vez se los muestre. La idea es hacer un proyecto para poder descansar entre viaje y viaje de los que tengo planeados para más adelante. Así que bueno, acá gracias a Dios conocí al Pipa, que es de acá, somos amigos y lo pude llamar y me pudo dar una mano. Si no hubiera conocido a nadie hubiera estado difícil. Igual ahí tenía señal, así que en algún momento hubiera contactado con alguien para que me venga a rescatar. Si hubiera sido de más lejos hubiera estado más complicado, pero bueno, no hubiera tenido que pasar la noche ahí, ni mucho menos. O hubiera tenido que salir a caminar hasta la calle y poder encontrar a alguien, que tampoco hubiera sido tanto lío, ¿no? Pero bueno, ya que tenía ese recurso lo utilicé. Así que bueno, sin más, agradecerles por acompañarme en esta aventura de hoy. Ya veremos cuál será la próxima aventura. Esperemos que no nos encajemos, pero bueno, gracias por ver el video hasta acá. Y ahora voy a hacer unas tomas por el pueblito para que lo puedan conocer. Acá estamos en la calle principal del pueblito de Goin. Una parrilla, un poquito para los nenes. Acá están los baños municipales, baños públicos, comisaría, sala de emergencias. Y esta es la placita, la Plaza San Martín. El pastelito, porque Goin es la capital del pastelito. Goin y la capellita. Es muy linda la capellita. El colegio, primario y secundario. Y ahí tenemos pulperías. ¡Qué lindo! ¿Para qué más?